Hoy hablaremos acerca de la década de los 50 en Honduras. En 1950 se creó el Banco Central de Honduras. El Banco Central de Honduras se creó el 3 de febrero de 1950 mediante el Decreto Legislativo número 53 e inició operaciones el 1 de julio de ese mismo año, bajo la titularidad del abogado Roberto Ramírez. En un acto de inauguración presidió por el doctor Juan Manuel Gálvez, que en ese entonces era el presidente de la República. En aquella época en la que solamente existían dos bancos, los cuales eran el Banco Atlántida y el Banco de Occidente, que cubrían parcialmente las actividades financieras de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Además, si bien el Congreso Nacional ya había aprobado el empira como moneda oficial, el gobierno no había podido instituirlo como patrón monetario hasta la fundación del Banco Central de Honduras. Es así como la ley de 1950 fue la base primordial para que el Banco Central de Honduras se constituyera en un pilar de la economía hondureña. Las funciones del Banco Central de Honduras fueron formular y dirigir la política monetaria, crediticia y cambiaria del país y emitir la normativa correspondiente. También emitir las monedas y billetes de curso legal en el territorio del país. Habilitar los agentes cambiarios que podrán negociar divisas en el territorio nacional. Administrar las reservas monetarias internacionales, realizar operaciones de estabilización monetaria, ejercer las funciones de banquero, agente fiscal y consejero económico financiero del Estado, elaborar y publicar las principales estadísticas macroeconómicas, determinar el tipo de cambio de la divisa en función de la oferta y demanda. Del año 1949 al 54 fue cuando estaba el gobierno de Juan Manuel Gálvez. Durante su periodo hubo un mejoramiento de la economía nacional, se modernizó la administración pública, durante su gobierno se creó el Banco Central de Honduras, dando así paso a la modernización en el sector económico del país. También estalló la gran huelga de trabajadores bananeros de la costa norte, eso fue en el año 1954, que dio origen al actual movimiento sindical. Antes de terminar su periodo de gobierno, entregó el poder al vicepresidente Julio Lozano Díaz en 1954. Fue electo por el pueblo como presidente y como vicepresidente el perito mercantil Julio Lozano Díaz. Ningún gobierno fue más progresista y efectivo en Honduras que su gobierno. Independizado del general Carías, se rodeó de elementos aptos para gobernar. Construyó carreteras, proyectos de luz y fuerza eléctrica y de agua potable. Canceló la deuda externa e interna que venían grabando el erario nacional, abriendo el crédito internacional para Honduras. Creó el impuesto sobre la renta del modo científico, logrando que el presupuesto se elevara de 20 a 60 millones de lempiras. Bajo la paz que implantó durante su periodo hubo completo orden y progreso. No hubo reos políticos ni exiliados. Convocó a elecciones de autoridades supremas, presentándose tres candidaturas: la del general Carías Andino por el Partido Nacional, la del general Abraham Williams Calderón por el Partido Reformista y el doctor José Ramón Adolfo Villeda Morales por el Partido Liberal. Se repitió el caso de 1903 y el de 1923, cuando ninguno de los tres candidatos obtuvo la mayoría absoluta. Sintiéndose enfermo, el 16 de noviembre de 1954 dejó el poder en manos del vicepresidente Lozano Díaz. En el año 1954 se da lo que es la huelga bananera en Honduras. Ya en la huelga, el presidente de nuestro país es Juan Manuel Gálvez, seguido por Tiburcio Carías Andino, sin existir elecciones. Esta situación hace que exista una leve apertura política de Gálvez que aprovechan los trabajadores e intelectuales progresistas. Gálvez jamás imaginaría que su leve apertura política ayudaba a crear condiciones en la mente de los trabajadores para pensar en reivindicaciones sociales y económicas que años más tarde produciría la huelga. Algunos intelectuales aprovechan que no existe ya la mano de hierro de Tiburcio Carías
y en 1948 crean el Partido Demócrata Revolucionario Hondureño. Surgen también el Comité Coordinador Obrero, los periódicos Vanguardia Revolucionaria y Voz Obrera. Vuelve a organizarse el Partido Comunista de Honduras. Estas instituciones jugaron un papel importantísimo de persuadir a los obreros bananeros de reivindicaciones sociales y económicas y de contar con un código de trabajo y de seguridad social. Para el año 1953 se dan dos coyunturas favorables para la huelga histórica. Por un lado, las compañías bananeras reorganizaron las formas de trabajo y pago, cambiando jornadas de trabajo y reduciendo salarios, y por otro lado, el pueblo pidiendo elecciones. Esta forma de organización de trabajo incluía que en Tela y Puerto Cortés, lugares que son de embarque del banano de la United Fruit Company, a los trabajadores se les obliga a cargar los barcos sin pagarles como trabajo doble. Y es que lo hacían los domingos, los obreros se niegan y hacen un paro en abril de 1954. El gobierno interviene, manda soldados y se suspende el paro. Posteriormente, los obreros protestan ante la bananera presentando un pliego de peticiones. La empresa se pone negativa ante el reclamo. Ante este negativismo, el 1 de mayo, en el Progreso, celebrando el Día del Trabajador, los obreros deciden paralizar sus labores. Se paraliza Tela, Batán, El Progreso, Puerto Cortés y La Lima. Para el 5 de mayo se suman al paro los obreros de la Standard Fruit Company. En junio se extendió la huelga a las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Era una protesta de casi todo el país. Había que parar los desmanes de las bananeras. Los trabajadores formaron su pequeño gobierno para dirigir la huelga, formaron comités de apoyo, comité de central, comité de vigilancia. Sin embargo, las bananeras, en complicidad con traidores y el gobierno, reprimen a los trabajadores. Es encarcelado el líder César Augusto Coto, acusado de comunista. También otros sin privados de su libertad. La comunidad internacional, en especial obreros, se solidarizan con el movimiento. El 9 de julio de 1954 se firma un acta y termina la huelga. Los trabajadores no lograron todo lo que querían. Sin embargo, pese a la traición y represión, este movimiento logró que en 1959 el presidente Ramón Villeda Morales creara el Código de Trabajo, legalizara el sindicalismo y nace el Seguro Social y la reforma agraria. En el año 1954 el presidente Juan Manuel Gálvez se declaró enfermo y lo hizo depositario del mando. El 5 de diciembre del mismo año, obligado por las circunstancias, según se dijo, asumió todos los poderes del Estado y el 21 de octubre de 1956 fue derrocado por las Fuerzas Armadas. Fue presidente sustituto por 20 días, desde el 16 de noviembre del año 1954 hasta el 5 de diciembre del mismo año. Al abandonar el poder por enfermedad del doctor Juan Manuel Gálvez, quedó como presidente don Julio Lozano Díaz, y al reunirse el Congreso Nacional y no haber hecho la elección presidencial, debido a no haber ninguno de los candidatos obtenido la mayoría absoluta, vencido el término legal del doctor Gálvez, asumió de hecho todos los poderes del Estado, rompiéndose el orden constitucional. Fue presidente de facto. Entregó el poder el 5 de diciembre de 1954 hasta el 21 de octubre de 1956. Gobierno de facto, asesorado por los miembros del Congreso Nacional que pasaron a ser consejeros de Estado. Se rodeó de elementos capacitados de los tres partidos para hacer un gobierno nacional. Gobernó por medio de decretos y leyes, y muchos de ellos de carácter revolucionario. Dio amnistía general para los delitos políticos e indulto, rebaja de penas para los delincuentes comunes, suprimió el impuesto de vialidad que recargaba la economía de los hondureños injustamente, decretó la supresión del 5% que los empleados públicos y funcionarios pagaban
para el sostenimiento del Partido Nacional. Dictó leyes de trabajo para regular las relaciones entre patronos y trabajadores, regulaciones sobre accidentes de trabajo y bases para la futura institución de seguridad social. Dio el voto femenino, optativo para la mujer, etc. Durante su periodo presidencial, convocó al pueblo para elegir diputados a una constituyente. Se integró con elementos afines al gobierno del Partido Unión Nacional, que ganó todas las curules, participando nada más que el Partido Liberal, ya que el Partido Nacional se abstuvo de ir a las elecciones. Al rebasar el nuevo Partido Liberal que en las elecciones presidenciales había obtenido la mayoría, hubo una ola de disconformidad en toda la República. El día 21 de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas de la Nación lo conminó a que abandonara el poder y lo entregara a una junta militar. Las Fuerzas Armadas, el 21 de octubre del año 1956, tomaron las riendas de la nación por medio de una junta militar de gobierno formada por el general Roque J. Rodríguez, jefe director de la Escuela Militar Francisco Morazán, por el coronel Héctor Caracoli, jefe de las Fuerzas Armadas, y por el ingeniero Roberto Galván Barnes, exministro de Fomento en el gobierno de facto de don Julio Lozano Díaz. La Junta Militar de Gobierno gobernó con tino y prudencia, dándole participación a los elementos de los tres partidos. Su actuación ha sido normal hasta el día de hoy, dando cumplimiento al ofrecimiento que hicieran las Fuerzas Armadas de llegar oportunamente a la constitucionalidad. Convocó elecciones para diputados el 21 de agosto de 1957. El triunviro general Roque J. Rodríguez fue separado de la Junta por así haberlo dispuesto las Fuerzas Armadas. Las elecciones para diputados a la Constituyente se llevaron a cabo el 22 de septiembre de 1957 y bajo una libertad amplia e irrestricta. El Partido Liberal ganó 36 curules, el Partido Nacional 18 y el Movimiento Nacional Reformista 4. El 21 de octubre del año 1957, fecha del primer aniversario de la caída del régimen de don Julio Lozano Díaz y de haber asumido el poder la Junta Militar, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, convocada a efecto de que emitiera una nueva constitución. Debido a la neutralidad del gobierno militar respecto a las elecciones, estas dieron como resultado el triunfo del Partido Liberal. La Asamblea Nacional Constituyente tomó posesión el 21 de octubre del año 1957. El 15 de noviembre, los representantes liberales, dirigidos por el doctor Modesto Rodas Alvarado, presentaron moción para que la Asamblea eligiera al doctor Ramón Villeda Morales como presidente constitucional de la República, defendiendo que él había ganado las elecciones anteriores. La Junta Militar de Gobierno terminó su gestión el 21 de diciembre del año 1957, luego de superar contradicciones, siendo una de ellas la separación del general Roque Rodríguez. El 21 de diciembre del año 1957 se da el gobierno de Ramón Villeda Morales. El 26 de agosto del año de 1957, después del derrocamiento de la dictadura, hace retorno a la patria, siendo recibido apoteósicamente en la ciudad de San Pedro Sula por una multitud de 100.000 personas. Se inicia ahora una de las más breves y dinámicas campañas políticas durante la cual Villeda Morales recorre el país acompañado de los más sobresalientes liberales. El 21 de diciembre del año 1957, ante los representantes de 40 naciones y de una multitud incalculable, Ramón Villeda Morales empieza su mandato presidencial por voluntad del pueblo. Bajo su mandato se estableció la seguridad social para los trabajadores hondureños y se auspició la elaboración de una nueva legislación laboral. Villeda Morales puso en marcha, con la ayuda de la Alianza para el Progreso, impulsada por John F. Kennedy, una serie de reformas y logró institucionalizar un aparato estatal de servicios públicos referidos a educación, salud y vivienda,
En 1959 estableció el Código del Trabajo en favor de los obreros.